Hola, buenas tardes. Vamos a hablar de la hipertensión. La hipertensión es un problema que afecta al 30% de la humanidad. Por lo tanto, como es un trastorno que no tiene cura, requiere que las personas tomen su medicación más que nada para prevenir la cronificación de las cifras altas, porque las cifras, si se mantienen altas mucho tiempo, lastiman al riñón, lastiman al ojo, lastiman al sistema nervioso, al cerebro en particular, lastiman hasta el intestino, es lastimado. Entonces nosotros tenemos que pensar así: si usted se está duchando y el agua sale con mucha fuerza, le va a hacer una herida en la piel. La presión alta es así. El agua con mucha presión lo lastima a usted. Bueno, la sangre con mucha presión lastima los órganos. ¿Y cómo se protegen los órganos? De la misma manera que usted se protege en la ducha. Usted cierra la canilla y limita el flujo de agua que sale. Entonces usted encuentra el flujo justo. El agua tampoco tiene que ser un hilito de agua, tiene que salir con suficiente presión para que usted disfrute de la ducha, pero no una presión excesiva que le lastime. Entonces usted, con la canilla, usted gradúa el nivel correcto de presión. Entonces usted lo hace con su sensibilidad. Usted siente cuando la piel está a gusto. Usted siente cuando la piel está sufriendo. Bueno, de la misma manera el cerebro siente cuando la presión de la sangre lo está lastimando. Entonces, ¿cómo se protege? Como no tiene canillas, lo que hace es vasoconstricción. Las arterias que llegan cierran su diámetro y de esa manera encuentran un nivel correcto de presión. Porque si la presión es muy baja, el cerebro no funciona. Si la presión es muy baja, uno se marea. Si la presión es muy alta, lo lastima. Si es muy alta, lo lastima. Si es muy baja, se marea. Se da cuenta qué inteligente que es. Todo el proceso biológico es maravillosamente inteligente. Entonces, las arterias de todo el cuerpo tienen músculo. Y ese músculo, en forma autonómica, sin que participe nuestra voluntad, se dilata o se contrae para encontrar la presión confortable para que funcione. Si usted, por ejemplo, tiene que correr un ómnibus porque lo pierde, ¡ay, que viene el ómnibus! Y empieza a correr, entonces las arterias piensan: vamos a subir la presión para que Martín pueda tener más oxígeno en las piernas y agarrar el ómnibus. Entonces, por un ratito, la presión sube, entonces las piernas, los músculos reciben más glucosa, más oxígeno y finalmente pudimos agarrar el ómnibus. Una vez que nos subimos al ómnibus y nos sentamos, las arterias de las piernas y el corazón dicen: bueno, ya está, ya tomaste el ómnibus, ahora vamos a bajar la presión porque no precisamos tanta presión para estar sentado. La precisamos para correr el ómnibus, pero no para estar sentado. Pero en la hipertensión, que es un poco como un estrés crónico, la presión siempre sigue alta, como si uno estuviera siempre en un plan de huida o siempre corriendo el ómnibus. Si eso se vuelve 24 horas al día, termina por alterar la estructura de las arterias porque nunca tienen descanso, nunca tienen un momento de relax, están siempre tensas. Por eso se llama hipertensión. La tensión la soportan las arterias. A la sangre no le importa subir o bajar. Es como decir, al agua de la ducha le da igual que abras o que cierres la canilla. A ella simplemente va a fluir. Lo que sufre los efectos del agua es la cañería y el tipo que está abajo de la ducha. Entonces, el sufrimiento lo tiene la arteria. La sangre no sufre, la sangre simplemente actúa en un tema de caudal, más caudal o menos caudal. Entonces, todo ese lío no se sabe cómo manejarlo, por eso el tratamiento es un tratamiento sintomático. Trata el síntoma mediante vasodilatadores,
diuréticos, y en general la literatura científica dice muchas veces para lograr mantener la presión artificialmente baja o normal se necesitan la asociación de 1 a 2 o hasta 3 medicamentos. A veces solo con el vasodilatador no se logra, hay que combinar vasodilatador o 2 vasodilatadores con un diurético. Entonces, artificialmente la mantenemos en 12,8, pero si se olvidó, se sube a 16 de vuelta. ¿Por qué se sube a 16 de vuelta? O a 17. ¿Porque se olvidó de la pastilla? No, no porque se olvidó de la pastilla, sino porque usted tiene hábitos de consumir alimentos demasiado yin que suben la presión, que aceleran y generan un flujo o un caudal mucho más grande. Entonces, cuando nosotros tenemos nuestra visión de yin y yang, podemos entender cuáles son los alimentos que la suben y cuáles son los que la bajan. Muy bien, adivinó. Los alimentos extremadamente yin la suben, como el vino, la cerveza, las bebidas alcohólicas, muchas drogas de recreación, los jugos de fruta, sobre todo cuando se toman en cantidad, y sobre todo frutas de origen tropical. El limón es una fruta también, y si se toma mucho limón también contribuye, porque todo lo que es demasiado yin sube la presión, porque es expansivo, y lo expansivo expande el lecho, y el lecho es como un caudal que se aumenta. Y en general las bebidas, los refrescos y cualquier alimento, por ejemplo, demasiadas sopas, si usted se toma 3 litros de sopa, también va a tener un golpe de ese caudal de líquido en exceso. Entonces, por eso hay que tener control con la calidad y cantidad de bebidas. No es cuestión de beba todo lo que le apetezca, tome todo el agua que le apetece. Tiene que encontrar un consumo correcto. Y para eso nosotros tenemos un consejo muy práctico que nos ayuda a evitar el descontrol de la cantidad de líquido, y es justamente masticar bien. Cuando uno mastica bien los alimentos, consume la cantidad de comida y la cantidad de bebida justa. No va a tener una sed descontroladamente fuerte, y va a tener entonces moderación en las cantidades, y va a tener una calidad mejorada, porque una masticación cuidadosa y consciente en general elige la mejor calidad. Cuando uno no mastica y está comiendo con el WhatsApp, o está mirando la televisión, o está mirando un partido de fútbol metiéndose pop y Coca-Cola, ahí uno no está siendo consciente, entonces ahí uno sí está metiendo fuerzas que van acumulándose, y ese tipo de prácticas, si se sostienen en el tiempo, van a terminar generando a un hipertenso, es decir, alguien que no es consciente de esas fuerzas de yin y yang en su organismo. Entonces, estas cosas deberían enseñarse en las escuelas. Si las personas fueran conscientes de yin y yang, podrían evitar la mayor parte de las enfermedades crónicas. Pero ni las personas entienden yin y yang, ni los médicos entienden yin y yang, simplemente porque no se lo enseñan. Entonces, en definitiva, estamos creando una sociedad descontrolada que después tiene que buscar soluciones químicas a los problemas, que no resuelven el problema, simplemente lo van regulando, pero a expensas de la dependencia. Tiene que siempre estar comprando su remedio, porque remedio significa que vuelve al medio, vuelve al equilibrio. Pero no necesita remedio quien ya está en el medio. ¿Por qué no tener una alimentación ya en el medio, en vez de una alimentación extrema que nos obliga al remedio para volver al medio? Tenemos que ser sabios. Por eso tenemos que estudiar yin y yang. Y si no se enseña en las escuelas, nosotros tenemos que ser autodidactas. Y eso hacemos en este club. Todos los sábados estudiamos un poquito yin y yang, y sábado a sábado nos vamos volviendo más inteligentes, más conscientes